Espinosa. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Es indiscutible que durante la campaña electoral todos los que estamos aquí nos comprometimos a lograr acuerdos mínimos para nuestro accionar en esta Asamblea Nacional. Yo creo que uno de los acuerdos mínimos que debemos de establecer es precisamente la lucha frontal contra la corrupción, sin importar de dónde provenga cada uno de estos actos de corrupción. Y precisamente en este momento el país está abocado a enfrentar un caso de corrupción que es sumamente grave. El caso de corrupción vinculado a la empresa Odebrecht, un caso que ya se cataloga internacionalmente como de crimen organizado. Por eso creo que esta Asamblea debe unirse para enfrentar definitivamente estos hechos y evitar que queden en la impunidad. Y en este sentido, la resolución que estamos proponiendo a la Asamblea va encaminada a ejercer nuestra competencia de control político. En primer lugar, trabajar para que el fiscal reporte de manera inmediata, comparezca frente a la Comisión de Fiscalización de manera inmediata, para que rinda cuentas en relación a lo que se está haciendo para avanzar en los procesos judiciales. Esta comparecencia es fundamental, de tal forma que a la vez que estemos informados, no atentemos contra la efectividad de las acciones que emprenda la Fiscalía. En los medios de comunicación he escuchado a muchos colegas decir que se debe hacer pública la lista de Odebrecht. Yo creo que nosotros de lo que debemos de estar pendientes es que el fiscal cumpla con su función, porque probablemente el que se haga pública una supuesta lista de Odebrecht, que según las autoridades en el Brasil no existe, lo que existe es una delación, y a través de las delaciones se puede extraer nombres y hacer la investigación correspondiente en cada país. Si sería pública esa lista o serían públicas esas delaciones, probablemente lo que terminemos haciendo es encubriendo a quienes cometieron actos de corrupción. Por eso la comparecencia del fiscal, informando de manera permanente las acciones que emprende, es lo que corresponde a nuestra competencia como Asamblea Nacional. Después, creo que en este esfuerzo de trabajo conjunto que debemos hacer para luchar contra la corrupción, es importante que tengamos una delegación, más que una comisión, que delegamos a un grupo de asambleístas para que levanten información, para que contribuyan precisamente con las acciones que emprende el fiscal, y estos asambleístas pueden y deben viajar a los distintos países, probablemente no solo a Brasil o los Estados Unidos, a los otros países en donde se pueda encontrar datos, encontrar información que contribuyan a fortalecer y a sustanciar de mejor manera los procesos judiciales que se emprendan en el Ecuador. Y esta comisión, insisto, tiene que ser multipartidista. Tenemos que estar todos representados, las distintas bancadas, de tal manera que este esfuerzo tenga el carácter de transparente y que todos tengamos noticias de las fuentes que probablemente son más creíbles para cada una de las bancadas. Una de las cosas que también es trascendente hagamos el día de hoy es exigir que la empresa Odebrecht responda absolutamente a todos los perjuicios que le pudo haber ocasionado al país, que enfrente todos los procesos judiciales que sean necesarios, pero también hay que garantizar que nunca más esta empresa pueda operar en el Ecuador.
También es importante, también es trascendente que en cumplimiento de nuestras funciones y nuestras competencias constitucionales, iniciemos este pleno, resuelva inmediatamente iniciar los trámites para enjuiciar políticamente al Contralor General del Estado. Colegas, compañeros asambleístas, para enfrentar la corrupción, insisto, no se necesita escándalos, no se necesitan shows mediáticos, se necesita entender y conocer a profundidad la realidad ecuatoriana, saber cuándo un problema tiene que ser enfrentado estructuralmente. Ninguno de los asambleístas que están aquí presentes, que pertenecen a distintas bancadas, a distintas tendencias ideológicas, puede garantizar que entre sus filas no haya alguien que haya cometido o que probablemente pueda cometer un acto de corrupción. Es más, en ninguno de los gobiernos de los últimos 30, 40 años ha estado exento de actos de corrupción. Sin embargo, haciendo una analogía con esa parábola bíblica, si es que aquí nosotros pediríamos que lance la primera piedra el que está seguro de que en sus bancadas no han existido miembros que han cometido actos de corrupción, es probable que todos lancen esa primera piedra. Y le digo al fiscal de la Nación, le digo que lo más probable es que quien lance con más fuerza esa piedra es aquel que tiene más cosas que esconder, porque hubo un pasado nefasto de corrupción en el país. Que comience el fiscal, es fácil, que comience el fiscal a investigar cada uno de los hechos. Efectivamente, cada uno de los contratos de los gobiernos autónomos descentralizados, del gobierno central, pero no solo de los actuales. Que comience a investigar todo lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado antes en distintos gobiernos. Esa es la manera de luchar definitivamente contra la corrupción. Cuando nosotros queremos enfrentar este mal de la corrupción, es evidente que tenemos que hacerlo estructuralmente, que no vamos a resolver el problema si es que atacamos, resolvemos cada uno de los casos particulares. Es necesario que revisemos nuestra normativa, que sigamos perfeccionando nuestra normativa, así como se ha hecho durante los anteriores periodos legislativos. Cuando nosotros pensamos, ya decía Moshe Feldenkrais, un científico israelí, cuando hablaba de la enfermedad, decía que curar el síntoma no es curar la enfermedad, que la causa de la enfermedad quizás sea lo que debemos atacar, y en ese sentido la enfermedad puede ser nuestro mejor aliado. Tenemos que analizar cuáles son las causas que generan corrupción en las sociedades. Y yo creo que probablemente una de las causas es precisamente el sistema en el que vivimos. Un sistema donde lamentablemente se ha asociado el éxito personal a la posesión material. Tiene un minuto, en donde quizá los principales valores sean la codicia, sean la ambición y sea esa competitividad desmedida y hasta irracional. Ahí está el origen de los problemas. Y cuando revisemos nuestra legislación, a lo mejor no podemos llegar a ese mundo ideal, libre de corrupción, libre de codicia, libre de ambición, pero sí tenemos que legislar para que nunca gente con estos valores ingrese a la función pública y traicione quizá los propios principios de su familia, traicione quizá los principios de su proyecto político. Nunca más debe sucedernos esto y debemos trabajar para evitar estas situaciones. Y por eso yo creo que es prioritario que aquí trabajemos
para reformar las leyes que sean necesarias, guiados por estos principios, pero también hay una ley que está en trámite, y es esa ley que evita el que funcionarios tengan recursos en paraísos fiscales y cometan otro tipo de actos reñidos con la ley, como por ejemplo la evasión de impuestos. Vamos a luchar contundentemente todos contra la corrupción, y les invitamos, compañeros, a que nos unamos en un solo puño, que dialoguemos, que conversemos y que definitivamente erradiquemos, al menos busquemos esa utopía de erradicar la corrupción en nuestro país. Muchas gracias.